Ok, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy, 16 de abril del 2025, damos inicio a nuestra sesión número 154 de lectura y estudio del libro de Urantia, versión 2021. En esta oportunidad empezamos el documento 87, Los cultos a los fantasmas, que empieza en la página 958, párrafo 1 del libro original. Como siempre, vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre, gracias por reunirnos nuevamente aquí en torno a tu revelación y te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poderlas comprender, poder asimilar tus verdades reveladas y poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te damos gracias por todos los bienes y bendiciones que recibimos de ti y te pedimos por las personas que sufren y mm, necesitan paz, necesitan consuelo, necesitan salud, necesitan, bueno, acercarte también hacia ti. eh, y también te pedimos por la paz del mundo. Todo esto en nombre de Jesús, Cristo Miguel, presente aquí entre nosotros. Amén. Muy bien, entonces vamos a compartir nuestro libro. Ah, ¿Ya estás grabando? creo que sí, sí, Ok, está, está grabándose. ok. Bien, ok. Control inicio, perdón, control inicio. Lo, no sé si ya ven ustedes el libro, ¿lo ven? Sí, si lo puedes poner más grande. Sí, 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 estoy acomodándolo. Este libro todavía está en la versión, está en programa Word. Todavía no lo he pasado a PDF porque no he terminado las ilustraciones. A ver, vamos a ver si se ve mejor ahí. Ustedes me dicen si llena bien la pantalla. Vamos a subir acá el zoom a todo lo que dé. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se ve mejor? Sí, ¿No? Ok, perfecto. Este es un lindo cuadro de Klimt. Me encantan los cuadros de Klimt. La vida y la muerte. ¿Mm? Es acá. Muy alusivo a este documento. Muy bien. Empieza a Renato me he pedido no leer. Mayra, por favor, empiezas con el prólogo, con la introducción del documento. Ok. Los cultos a los fantasmas. Documento 87. El culto a los fantasmas se desarrolló para contrarrestar los riesgos de la mala suerte. Sus prácticas religiosas primitivas nacieron de la inquietud por la mala suerte y el miedo desmesurado a los muertos. Ninguna de aquellas primeras religiones se interesó especialmente por reconocer la deidad ni venerar lo sobrehumano. Sus ritos básicamente negativos tenían por objeto evitar, expulsar o coaccionar a los fantasmas. El culto a los fantasmas no era ni más ni menos que un seguro contra los desastres. No planteaba ningún tipo de inversión con vistas a rendimientos superiores en el futuro. Ok, ahí El hombre, vamos a comentar este primer párrafo y después nos lees el siguiente. Miren ustedes, ¿por qué el libro de Urantia tiene un documento completo dedicado a los fantasmas, ¿no? El documento 87, los cultos a los fantasmas, ¿no? En la sección 4, párrafo 1 de este mismo documento, nos dicen textualmente que el miedo a los fantasmas fue la fuente de todas las religiones del mundo. ¿No? Entonces, por ahí empieza todo. Y que estos cultos fueron prácticas religiosas primitivas que aparecieron por el temor a los muertos y a la mala suerte, y no precisamente para descubrir a Dios ni venerarlo, ¿no? Y esos rituales tenían por objeto evitar, contener o expulsar fantasmas, ¿no? O malos espíritus. Solo buscaban una forma de protegerse
o asegurarse a no ser víctimas de algún espíritu, de algún espectro, de algún espanto. ¿No? Ahora sí, léenos el siguiente. El hombre ha sostenido una larga y encarnizada lucha con el culto a los fantasmas. Nada inspira mayor lástima en la historia humana que la imagen del hombre abyectamente esclavizado por el miedo a los espíritus fantasma. Con el nacimiento de este miedo, la humanidad inició la ruta a encontrar dónde fondear hasta que llegue al concepto de una deidad verdadera, de un Dios real. De un Dios real. Ok. Miren ustedes, esa esclavitud al miedo del ser humano perduró mucho tiempo y quizás aún persista. Este, eh, ese miedo provoca un sentimiento de lástima al revelador, dice, desgraciadamente, pues todavía se sigue teniendo miedo al mundo fantasmal. Pero ese miedo irracional inició, nos dice, la ruta de evolución religiosa, ¿no? La cual seguirá su camino ascendente hasta que el hombre pueda alcanzar el concepto de un Dios real. ¿No? El revelador hace una analogía de la imaginación humana con un navío que zarpó de las costas, ¿no? De una idea de Dios antropomórfica, ¿no? Y que seguirá navegando hasta fondear. Fondear significa soltar el ancla en un puerto donde está el concepto de la deidad verdadera. ¿No? Así nos dice, en forma un poco alegórica, ¿no? Hablando de navíos que zarpan, recorren un gran océano y finalmente anclan en un puerto seguro. Ok, pasamos a la primera sección. Nos lee Marlene, por favor. Perdón. 1. El miedo a los fantasmas. Se temía a la muerte porque significaba que un fantasma más se liberaba de su cuerpo físico. Los antiguos hacían todo lo que podían para impedir la muerte, pero por evitar el problema de tener que lidiar con un nuevo fantasma. Intentaban por todos los medios inducir al fantasma a marcharse del escenario de la muerte, a emprender el viaje hacia la tierra de los muertos. Cuando más se temía al fantasma era durante la supuesta fase de transición entre su emergencia en el momento de la muerte y su marcha posterior hacia la tierra de los fantasmas, que era un vago concepto primitivo de pseudocielo. Aunque el salvaje atribuía poderes sobrenaturales a los fantasmas, no imaginaba que tuviera inteligencia sobrenatural. Se utilizaban muchos trucos y estratagemas para intentar burlar y engañar a los fantasmas. El hombre civilizado sigue creyendo que una manifestación exterior de la piedad puede engañar de alguna manera incluso a una deidad omnisciente. Ya, esto es muy interesante, estos primeros párrafos de esta sección, ¿no? La gente pensaba que lo que nos mantenía vivos era un fantasma dentro de nuestro cuerpo. Y ese fantasma entraba y salía durante nuestros periodos de sueño normal. Se alejaba más en los estados de coma, ¿no? O cuando había pues un daño cerebral y se apartaba definitivamente cuando la persona moría. Esto ya lo habíamos visto en el documento anterior. Luego de que el fantasma abandonaba el cuerpo, empezaba a vagar buscando el camino hacia la tierra de los fantasmas. Eso es lo que la gente pensaba, ¿ok? Una idea primitiva del cielo, o sea, pensar en una tierra, en una vida después de esta vida mortal, ¿no? Era una idea, ¿no? Del cielo. Inclusive se pensaba que esa vida era igual que esta, con la diferencia de que no había mala suerte. ¿Recuerdan que leímos eso? O sea, se vivía todo prosperidad, todo bienestar, ¿no? No habían vicisitudes, no habían calamidades en esa nueva vida en la tierra de los fantasmas, ¿no? Bueno, bien. Entonces, era el mundo ideal, el cielo que todos deseaban, pero todavía no era una idea
exacta del cielo, por lo tanto aquí hablan de pseudo cielo, algo parecido a lo que es realmente el cielo. Bien, el fantasma era considerado como una entidad maligna que causaba daño, sobre todo durante ese periodo de transición, ¿no? En donde todavía no encontraba el camino para llegar al mundo de los fantasmas. Pero incluso desde allí podía seguir causando daño, o sea, habiendo llegado al mundo de los fantasmas, podía ser un fantasma maligno que siguiera causando daño en el mundo de los vivos, ¿no? Y se pensaba que los fantasmas tenían poderes, poderes sobrenaturales, justamente que influían en la buena suerte, en la mala suerte, podían causar daño, ¿no? Este, pero al mismo tiempo que pensaban eso, que el fantasma tenía esos poderes, ¿no? El fantasma era medio tonto, era medio bruto, porque se le podía engañar, ¿ok? Este, al, Era tal la torpeza del fantasma que con algunos trucos sencillos podían burlarlos, ¿no? Podían engañarlos, ¿no? Pero incluso el hombre civilizado actual, nos dice, piensa que un acto de piedad eh, interesado en conseguir un favor divino puede engañar a la deidad omnisciente. Eso quise destacar en este último párrafo que acabas de leer, ¿no? O sea, todavía hay personas que piensan que haciendo creer de que es generosa, ¿no? Y haciendo obras, puede engañar a Dios y querer merecer bendiciones por ese acto, ¿no? Que ha sido interesado, ¿no? Hay varios pasajes de Jesús, de la vida de Jesús, en donde Él les dice hipócritas a esas personas. Son esas personas que que quieren que todos los miren cuando hacen algo bueno para ganarse, ¿no? Un reconocimiento, un aprecio. Bien, pero no pueden engañar a Dios, por cierto. Seguimos. José Luis, por favor, nos lees los dos siguientes párrafos. El 1.3, ¿no? Sí, te toca el 1-3. Sí, los primitivos. Los primitivos temían las enfermedades porque observaban que eran a menudo presagio de la muerte. Si el curandero tribal no conseguía curar al enfermo, solían sacarlo de la cabaña familiar y llevarlo a otra más pequeña o abandonarlo a la intemperie para que muriese solo. Normalmente se destruía la casa donde había ocurrido la muerte, y cuando no se destruía, todos se apartaban de ella. Este miedo impidió que el hombre primitivo construyera viviendas sólidas y contribuyó mucho a que no se establecieran pueblos y ciudades permanentes. Sí. Cuando moría un miembro del clan de los salvajes, lo velaban toda la noche y hablaban sin parar porque temían morir también si se quedaban dormidos cerca de un cadáver. El contagio del cadáver justificaba el miedo a los muertos, y todos los pueblos han practicado alguna vez complicadas ceremonias de purificación destinadas a limpiar a un individuo después del contacto con los muertos. Los antiguos creían que había que proporcionar luz a los cadáveres y nunca dejaban un cuerpo muerto a oscuras. En el siglo XX siguen ardiendo velas en las cámaras mortuorias y los hombres siguen Perdón. volando a los muertos, Velando. velando a los muertos. Sí. El llamado hombre civilizado aún no ha eliminado del todo el miedo a los cuerpos muertos de su filosofía de la vida. Sigue el último párrafo, porque todo esto se integra muy bien. Pero a pesar de todos estos miedos, los hombres siguieron intentando engañar a los fantasmas. Cuando no se destruía la cabaña del fallecimiento, se sacaba el cadáver por un agujero en la pared, nunca por la puerta. Se tomaban estas medidas para confundir al fantasma, para impedir que se demorara en la casa y asegurarse de que no volviera. Los dolientes volvían del funeral por un camino distinto, no fuera que el fantasma los siguiera. Utilizaban trucos como caminar de espaldas y otros muchos para asegurarse de que el fantasma no volviera de la tumba.
A menudo los sexos intercambiaban sus ropas con intención de engañar al fantasma. La ropa de luto se ideó al principio para disfrazar a los supervivientes. Más tarde se utilizó para mostrar respeto por el muerto y aplacar así a los fantasmas. Vienen ustedes. Todo esto es muy pintoresco, ¿no? Am, Aquí empiezan hablando de las enfermedades, ¿no? Bueno, las enfermedades eran muy temidas porque siempre terminaban matando al enfermo, ¿no? No habían adelantos médicos, no habían, pues, eh, no había ciencia médica en esa época, ¿no? Y cuando el enfermo entraba en agonía, a pesar de los esfuerzos del curandero, lo sacaban de la casa, ¿no? Y lo dejaban apartado para que muriera solo, ¿no? Para no tener que destruir la casa donde se había producido el fallecimiento, porque cuando alguien moría en una casa, la casa la tumbaban, ¿no? La quemaban, qué sé yo. Y por eso es que no hacían casas pues de material noble que no se quemara, y por eso que no habían ciudades. Eran tiempos pues muy primitivos. Estamos hablando de esas épocas, ¿no? Tiempos muy remotos. En esa época no se hacían casas de ladrillo y concreto, como comprenderán, ¿no? Se había observado también que las personas que habían estado cerca de la persona enferma o presentes al momento de fallecer podían contagiarse, entre comillas, ¿no? Y morir poco después. De hecho, cuando una persona moría por un problema infeccioso, había ese contagio y las personas que habían estado cerca o en contacto con el enfermo, pues podían también enfermar y morir. Entonces, esto justificaba el gran temor que se tenía a los muertos, ¿no? Y a los enfermos graves. Bien, entonces habían ceremonias de purificación para las personas que habían tenido contacto con el cadáver. Se pensaba también que el cadáver debía recibir luz, ¿m? Por lo cual debían mantenerlo iluminado durante me imagino, la primera noche del fallecimiento, ¿no? Y nadie debía dormirse en esa noche, porque pensaban que si se dormían también podían morir, ¿m? Actualmente siguen existiendo pues los velatorios y persiste aún el miedo a los cadáveres. Todo eso data de esos tiempos remotos. Y en este último párrafo nos relatan acá, eh, ¿dónde está? Sí, nos relatan varias de las supersticiones y rituales que se hacían en esos tiempos remotos, ¿no? Con el fin de engañar o confundir a los fantasmas, ¿no? Algunos bastante tontos y pintorescos, caminar de espaldas, en fin, cambiarse la ropa entre las mujeres con los hombres, ¿no? Pero el luto ha persistido hasta hace muy poco. Cuando yo era chico y murió mi abuelo, mi madre nos puso de luto, ¿no? Eh, bueno, para los niños el luto no era vestirse totalmente de negro, pero sí nos cosía ella una franja negra en el brazo. Y ella sí guardó luto, mi madre guardó luto riguroso durante 3 años. Y después poco a poco fue dejándolo. O sea, combinó blanco con negro y después ya un día me acuerdo haber oído a mi padre que le decía que eso era una tontería y que le había traído un vestido bonito que se lo pusiera, ¿no? Para complacerlo. Pero sí, mi mamá era muy pegada a las tradiciones y se pensaba que eso pues era respeto a la memoria del difunto. Muy bien. Pasamos a la siguiente sección. Como les decía, en esta sesión no vamos a terminar el documento. Desgraciadamente no he tenido tiempo de prepararlo todo. Vamos a llegar quizás hasta la sección 4 porque la quinta sección es un poquito larga y no la tengo completa. Así que seguramente vamos a despedirnos más temprano. Ok, pasamos a la siguiente. Le toca a Anita. Anita, ¿estás ahí? Sí. 2. El aplacamiento de los fantasmas.
En la historia de la religión, el programa negativo de aplacamiento de los fantasmas precedió mucho al programa positivo de coerción y súplica a los espíritus. Los primeros actos humanos de culto fueron fenómenos de defensa, no de veneración. Al hombre moderno le parece sensato asegurarse contra los incendios, igual que al salvaje le parecía sensato asegurarse contra la mala suerte provocada por los fantasmas. El esfuerzo por conseguir esta protección originó las técnicas y rituales del culto a los fantasmas. Sigue, sigue. Se creyó en su día que el gran deseo de un fantasma era ser conjurado rápidamente para poder dirigirse sin problemas a la tierra de los muertos. Cualquier error de comisión u omisión por parte de los vivos en el ritual de conjurar al fantasma retrasaría sin duda su progreso hacia la tierra de los fantasmas. Eso disgustaría probablemente al fantasma, y se suponía que un fantasma enojado era fuente de calamidades, desgracias e infelicidad. Y miren ustedes, entonces todo partía de la idea de que los fantasmas debían ser conjurados, ¿ok? Es decir, invocarlos para alejarlos, exorcizarlos, impedir que hicieran daño, impedir que traigan desgracias, que traigan mala suerte. ¿No? Y lo primero que hicieron fue asegurarse de que el fantasma pasara lo más rápidamente a la tierra de los muertos, ¿ok? Que no andara vagando buscando el camino a esa tierra. Entonces las conjuras debían ser bien hechas, sin errores, sin omisiones, para lograr ese objetivo, ¿no? Y así evitar que el fantasma se enfadara y enviara calamidades al mundo de los vivos. Miren ustedes, en todo esto se creía y hay gente que todavía cree. Es Bien, mi turno. ahora sí, Mayra. Rita no pudo quedarse. Entró. Qué pena. El origen de los funerales fue el esfuerzo del hombre por inducir al alma fantasma a marcharse hacia su futura morada, y la función original del sermón fúnebre para instruir al nuevo fantasma sobre la manera de llegar hasta allí. Era costumbre proporcionar ropa y alimentos para el viaje del fantasma, y estos artículos se colocaban dentro o cerca de la tumba. El salvaje creía que se tardaba entre 3 días y un año en conjurar al fantasma, es decir, alejarlo de los alrededores de la tumba. Los esquimales siguen creyendo que el alma se queda 3 días con el cuerpo. Prosigo. Sí, el siguiente párrafo también. Tras el fallecimiento se observaba un periodo de silencio o luto para que el fantasma no se sintiera atraído a volver. La autotortura, las heridas, fue una forma común de luto. Muchos maestros avanzados intentaron luchar contra esto, pero fracasaron. Se pensaba que el ayuno y otras formas de sacrificio eran gratos a los fantasmas, que disfrutaban con la aflicción de los vivos durante el periodo de transición, cuando merodeaban por la zona antes de salir hacia la tierra de los muertos. Ah, ok. Perfecto. Entonces, miren ustedes, de ahí viene el origen de los funerales, ¿no? Del sermón fúnebre, la ropa y alimentos para el viaje en la tumba del difunto, ¿no? Que lo tuvieron muchas culturas. En Perú, en el norte del Perú sobre todo, se encontró la tumba del señor de Zipán, en donde pues tiene todo. Eh, no sé si ustedes han visto o han leído acerca de la tumba de este gran cacique del norte del Perú, del departamento de, este, esto queda pues en Lambayeque. Lo enterraron con comida, con granos, con maíz, en fin. Lo enterraron con sus animales, lo enterraron con sus criados, bueno, para que lo acompañaran en su viaje, ¿no? Y esta idea de que, me pareció curioso, la idea de que el alma se queda 3 días en el cuerpo, ¿no?
tal como lo siguen creyendo los esquimales, ¿no? Me parece una idea distorsionada de la duración del viaje a los mundos mansión, ¿no? Ustedes saben que este, esto del tercer día, ¿no? Eh, que es más o menos el tiempo que demoraría el ángel, el serafín de transporte en llevarnos al primer mundo mansión que nos toque llegar. ¿Mm? Bien. Luego nos hablan de las modalidades de luto y los rituales de autotortura que según creían agradaba al fantasma durante su periodo de transmisión. ¿Mm? Bien. A ver, seguimos leyendo todas estas cosas curiosas. Eh, Sigue tú, Mayra, con los dos siguientes párrafos, por favor. Ah, Marlene, has levantado la manito. Adelante, Marlene, querías preguntar. Tan pronto morimos, el serafín nos traslada. Tan pronto morimos. Sí, sí es que se ha dado la orden del arcángel de resurrección, ¿no? Porque las personas, cuando han alcanzado el tercer círculo psíquico y han tenido ya una pareja de serafines y una pareja, un querubín y un sanobín, propios, y han tenido ya una relación eh, cercana, diríamos, con el ajustador, o sea, personas que han estado convencidas de su fe, que han vivido su fe, que la han experimentado, esas personas son resucitadas al tercer día. ¿Mm? Y las que no están en ese nivel de espiritualidad pasan a ser sobrevivientes dormidos, ¿recuerdan? Y así pueden estar hasta la siguiente dispensación, o sea, pueden esperar 1000 años o pueden esperar 10.000 años, ¿no? Y después son llamados, son resucitados y recién ahí empiezan su carrera ascendente, pero para ellos el tiempo no transcurre, o sea, la persona que duerme 3 días o que duerme 10.000 años eh, no tiene conciencia real de cuánto tiempo ha estado en ese periodo, ¿no? Solamente si yo pienso, ¿no? Me imagino, si tuviera una pareja que fue, digamos, eh, morí yo y mi esposa estaba en un nivel espiritual más alto y ella es resucitada al tercer día y yo soy resucitado en una dispensación que vino con la visita de un hijo abonal, qué sé yo, 10.000 años después, ¿no? Entonces, ella va a estar muy avanzada en su carrera espiritual y yo recién voy a estar comenzando en alguno de los mundos de estancia, generalmente en el primero, ¿no? Que es el donde casi todos llegan, pero también si uno, yo creo que los que estamos estudiando el libro de Urantia, ya no vamos a ir al primero ni al segundo mundo mansión, seguramente empezaremos desde el tercero e iremos a explicar el libro de Urantia que hemos aprendido acá a los de Mansonia 1 y Mansonia 2. ¿Cómo será? Bueno, es algo que, bueno, vuela en mi imaginación, ¿no? En fin, pero llegar al libro de Urantia es un nivel espiritual que yo considero importante porque no todas las personas lo aceptan, ¿no? Tienes que haber tenido un background, tienes que haber tenido una experiencia de vida que te ha permitido llegar al libro de Urantia y aceptarlo y creer en él. Y contestar o, este, ¿qué te digo? Generalmente, cuando yo converso con una persona que ha leído el libro Durantia y está fascinada con el libro Durantia, me dicen que para ellos se hizo la luz, o sea, todo lo que ellos tenían de dudas, de interrogantes, de incomprensiones de algunos pasajes de la Biblia que habían leído, algunos inclusive habían estudiado la Biblia y no habían encontrado respuestas, todo eso les vino al llegar al libro Durantia. ¿Tú qué opinas, Octavio? Totalmente de acuerdo con usted, hermanito. Buenas tardes. Sí. Fíjese que ayer me llevé una sorpresa, ayer o antier. Gusto en saludarlos a todos, perdón. Este,
hubo una reunión el día lunes, creo que fue el lunes, que hubo una conferencia de la hermanita Jenny, sí supo, Ajá. en el grupo de Durantia desde el Amor. No voy a decir nombres porque no va al caso, pero sin querer, hubo ¿El varios grupo de comentarios Ángela? de Ya. algunos, ándele, sí, de algunos hermanitos que uno no se hubiera imaginado que ya no están en Durantia, fíjese, Oh, que se apartaron. O que sea, se ya apartaron de se salieron. Durantia y hermanos muy, muy fuertes, que no quiero dar nombres, pero Mm, no lo puedo yo creer, hermanito, que ya no están en Durantia, inclusive que están en otras filosofías. ujú, ujú, Y para mí fue un shock así un poco sorprendente, pero pues llegué a la conclusión de que a lo mejor pasó algo que usted acaba de comentar, que mm, no les tocó todavía ¿cómo explicarle? No estaba completo su estudio de tipo personal, ¿no? Entonces no tenían ellos todavía esa fuerza, quiero pensar, y que de alguna manera están tratando de ver si hay otras filosofías que pueden dar lo que da Urantia o más, ¿sí? ujú, Yo creo que buscan algo más que Urantia y yo lo veo imposible, ¿no? Porque yo sí, ujú, tuve la suerte de desfilar por todos lados. ujú. Espero que no me pase lo mismo, ¿no? Pero se me hizo muy, muy sorprendente que hermanitos ya muy destacados, ya no están en Urantia. No sé si usted sabía, pero me llamó la No, no, no. atención. Y es por eso, porque todavía les falta recorrer un camino más. Yo pienso que tarde o más adelante, pero van a regresar, porque dada mi experiencia y lo que yo pienso, no hay nada más que pueda ofrecer un conocimiento tan amplio y tan completo. Ujú, Pero se vale no buscarlo, porque a lo mejor todavía no lo has recorrido y como no lo has recorrido, siempre hay duda, ¿no? De que pudiera haber algo más. En mi caso creo que no, pero bueno, todos estamos expuestos. Es lo que quería yo comentar. Gracias y gusto saludarlos. Gracias a ti. Yo he conocido personas que han entrado al libro Durantia porque han oído hablar de él y porque, por curiosidad, ¿no? Para ver si es verdad tanta belleza, lo que dicen, ¿no? Los que estamos muy metidos en esto. Entonces, y generalmente no les ha gustado. También hay otras personas que son eh, muy fieles a su fe religiosa, que están dentro de una iglesia, ¿m? Y entran al libro de Urantia ya con cierta actitud hacia la defensiva y comienzan a ver cosas que no les gusta y también se apartan, ¿no? Este, Eso he podido observar en algunas personas que yo invité a que entraran al libro de Urantia, pero y otras personas incluso tienen temor. Me dicen, sí, sí, me parece bien interesante, ya voy a entrar a tu grupo, pero no se deciden, no se deciden. Han oído hablar ciertas cosas. Sobre todo hay personas que les afecta mucho lo que dicen de María, la madre terrenal de Jesús, ¿no? Ellos siguen pensando que María, pues, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, siendo virgen, ¿no? Que no tuvo ningún contacto con José. Esas cosas, bueno, cambiar la idea que tienen esas personas sobre la Virgen es difícil, ¿no? Algunas personas no quieren aceptar eso. Otras por otros temas, ¿no? Porque, um, bueno, no tanto por la figura de Jesús, sino por otras cosas que están en el libro, que son bastante polémicas, ¿no? El tema de las razas, el tema, ¿no? De eh, la eugenesia y una serie de cosas. En fin, este, hay un momento en la vida en que uno desea respuestas y llega al libro Durantia y las encuentra, y encuentra que todo lo que dice el libro resuena con lo que ya ellos tenían o deseaban conocer, ¿no? Bien, es un fenómeno bien interesante. A ver, volvemos a nuestro documento. Prosigo.
Adelante, prosigue, por favor. Los largos y frecuentes periodos de inactividad por luto fueron uno de los grandes obstáculos para el avance de la civilización. Se perdían literalmente semanas e incluso meses todos los años en ese luto inútil e improductivo. El hecho de que se contrataran plañideras profesionales con motivo de los funerales indica que el luto era un ritual. Sigue. ¿Qué pasó? Se congeló. Oh, Y ella sí está congelada porque está como azul. Sí, sí, se quedó congeladita. Bueno, pero acá bueno, acaban de hablar continúo. de Sí, modalidades de luto, ¿no? Y los rituales de autotortura. Bueno, ya sigue, por regresó. favor. Sigue adelante. Un momentito, déjame ponerlo más grande. ¿Por dónde me... Los nombres de los muertos no volvían a pronunciarse nunca más. De hecho, eran desterrados muchas veces del idioma. Esos nombres se convertían en tabú y los idiomas se empobrecían constantemente por este sistema. Esto produjo a la larga una proliferación de frases simbólicas y expresiones figuradas como el nombre o el día que nunca se menciona. Sí. A ver, déjame ver. Todavía hay varios párrafos más. A ver, entonces vamos a comentar acá. Este, am, entonces habíamos dicho que el luto es inútil, ¿no? Y totalmente improductivo. Todo esto, incluyendo a las plañideras, ¿no? Se hacía solo por miedo, no por pena ni por respeto al difunto, ¿no? Luego nos dicen que los nombres de los muertos no volvían a pronunciarse nunca más, o sea, se iban acabando los nombres, ya no se volvía, no se le ponía el nombre del difunto a ningún hijo o descendiente de esa persona, ¿no? Eh, Recuerdan que en el documento anterior también leímos que los esquimales consideran a las personas como cuerpo, alma y nombre, por lo tanto, si la persona se va, se pierde también el nombre, ¿no? Y luego narran cómo trataban de complacer a los fantasmas, ofreciéndoles todo lo que hubiera deseado en la vida, ¿no? Incluyendo la vida de esposa, de criados. Eso vamos a ver más adelante. Sí. A ver, continúa Marlene, ¿no? Sí, A ver, los dos siguientes párrafos. los antiguos ponían tanto empeño en deshacerse de un fantasma que le ofrecían todo lo que hubiera podido desear durante su vida. Los fantasmas querían esposas y criados. Un salvaje adinerado esperaba que al menos una esposa esclava fuera enterrada viva con él a su muerte. Se hizo costumbre más tarde que la viuda se suicidara sobre la tumba de su marido. Cuando moría, un niño se estrangulaba frecuentemente a la madre, a la tía o a la abuela para que un fantasma adulto pudiera acompañar y cuidar al fantasma niño. Y los que entregaban así sus vidas solían hacerlo de un buen grado. De hecho, si hubiera vivido violando las, de hecho, si hubieran vivido violando la costumbre, su miedo a la cólera de los fantasmas les habría impedido disfrutar de los pocos placeres de la vida primitiva. Imagínense ustedes. Cuando un jefe fallecía, era costumbre ejecutar a muchos de sus súbditos para que lo acompañaran, igual que se mataba a los esclavos a la muerte, igual que se mataba a los esclavos a la muerte de su amo para que pudieran servirle en la tierra de los fantasmas. Los habitantes de Borneo siguen proporcionando un guía acompañante. Se mata a un esclavo a lanza para que su fantasma haga el viaje con su amo fallecido. Se creía se creía que a los fantasmas de las personas asesinadas les encantaba tener como esclavos a los fantasmas de sus asesinos. Esta idea incitó a los hombres a cazar cabezas. Ujú. Sigue ese último párrafito, creo. Ah, no, hay más, hay dos párrafos más. A ver, acabamos de darle la entrada otra vez a Rita, ojalá que pueda mantenerse conectada.
Mayra, ¿querías preguntar algo? No, solo comentar del párrafo anterior de los nombres. Ajá. Los judíos hacen todo lo contrario. Ellos no nombran ninguna persona con el nombre de una persona que está viva, con un familiar vivo. Ya cuando fallece, sí le dan el nombre al niño o a la niña. Ah, qué interesante. No sabía eso de los judíos. Mira, interesante. Bien, entonces aquí, este, desde aquí creo que leímos, ¿no? Le ponían empeño en, tanto empeño en deshacerse de un fantasma que le ofrecían todo lo que hubiera podido desear durante su vida, ¿no? Este, o sea, trataban de complacer al fantasma, ya al difunto. Se sacrificaba a la madre, a la tía o a la abuela si moría un niño, ¿no? Para que acompañaran al fantasma del niño. Y esto lo hacían de buena gana, pues seguir viviendo significaba, eh, no les rendía mucho, o sea, no había muchos placeres de la vida en esa época, ¿no? Y más bien seguir viviendo significaba seguir con el miedo a los fantasmas y a la mala suerte. En realidad, no disfrutaban mucho la vida en esa época, ¿no? Había muy poco que esa vida les podía ofrecer digamos, satisfacciones. Vamos a abrirle ahora a Mario. Mario Aníbal acaba de conectarse. Entonces, en este párrafo se siguen describiendo los sacrificios que se hacían de súbditos, o sea, se mataba a los súbditos o a los esclavos de los jefes y caciques fallecidos, tal como se sigue haciendo en Borneo, nos dicen. Borneo es una isla malaya del sudeste asiático, ustedes saben. También se creía que los fantasmas disfrutaban del olor de la comida, lo cual motivó ciertos rituales para bendecir la mesa antes de comer. Eso creo que lo vamos a leer más a continuación. Le damos la bienvenida a Mario. Mario, bienvenido. Una pregunta. Anita, gracias por volver. Gracias. Sí, sí, Anita. Este, Mataban a la gente con tanta facilidad que en esa época no había ese amor que tenemos ahora nosotros por nuestros seres queridos, Ujú. ¿no? Y, bueno, O sea, como que eran más viudas, fríos, o sea, fíjate, habían viudas que de buena gana se suicidaban, ¿ah? Por el marido. También nos dicen eso. Entonces, yo me acuerdo que cuando murió mi abuela repetía permanentemente que ella quería ir con su marido, si hubiera sido, digamos, si hubiéramos vivido en una época así, creo que mi abuela se habría suicidado después de que murió mi abuelo. ¿Mm? claro, pero era por ese amor que le tenía que no podía vivir sin Sí, él. que no Pero en podemos. esa época, me refiero, habría ese amor, ese entre las personas, o eran más frías, indiferentes, por eso es que mataban nomás como Mm. si nada. Bueno, era una época en donde la vida no valía mucho en realidad. Y entre la vida y la muerte hay gente que prefería la muerte porque la vida no ofrecía pues mayores placeres, ¿no? La vida para la mayoría de personas era muy dura, era muy sacrificada, era digamos, una vida difícil y atormentada. Muy pocos vivían bien. Bueno, son tiempos muy remotos, ¿no? Acá no nos centran mucho en el tiempo, pero estamos imaginando que esto eran los albores, ¿no? Del sentimiento religioso, de la adoración y todas estas cosas. Estos documentos nos remontan a la época de los andonitas. No digo que es la época después de que llegó el príncipe o menos después de que llegó Adán y Eva hace 37.000 años, no. Esto es mucho más antiguo, muchísimo más antiguo. Además, Pepe, creo que nada más mataban esclavos, sirvientes y esposas, ¿no? Y las esposas se suicidaban. Así es, algunas se suicidaban voluntariamente, ¿sí? Ujú. Y, y después si moría el niño, ¿no? Como han visto ahí, la madre podía matarse, sí que no tenía otros hijos que cuidar, o se sacrificaba a la abuela, o se sacrificaba a una tía soltera, supongo, ¿no? Para acompañar al bebé fallecido.
Bueno, todas esas cosas han existido en la historia de la humanidad. Increíble, ¿no? Muy bien. Seguimos con el documento. ¿A quién le toca? A mí, Adelante. ¿Estamos bien? Ya leímos esto de los súbditos, ¿no? sí, en el 2.9 voy. Ahora sí, te En tocaría el los 2.9 súbditos. ahí. Sí, se Ujú. daba, por supuesto. Se daba por supuesto que a los fantasmas les gustaba el olor de la comida. Las ofrendas de comida en las fiestas fúnebres fueron universales en su día. El método primitivo de bendecir la mesa antes de comer era arrojar al fuego un trozo de comida, recitando entre dientes una fórmula mágica para aplacar a los espíritus. Ujú. Y ahora hablamos de eso. Y el último párrafo también, por favor. Se creía que los muertos utilizaban los fantasmas de las armas y herramientas que fueron suyas en vida. Romper un objeto era matarlo, y eso liberaba su fantasma para que pudiera ser utilizado en la tierra de los fantasmas. También se sacrificaban los bienes quemándolos o enterrándolos. El despilfarro de los funerales antiguos era enorme. Las razas posteriores fabricaron réplicas en papel y sustituyeron los objetos y las personas reales por dibujos en los sacrificios mortuorios. La civilización dio un gran paso adelante cuando en vez de quemar o enterrar los bienes, se legaron en herencia a los parientes. Los indios iroqueses introdujeron muchas reformas para limitar el derroche funerario, de modo que pudieron conservar sus bienes y llegaron a ser los más poderosos entre los hombres rojos del norte. Se supone que el hombre moderno no teme a los fantasmas, pero persisten las costumbres y se sigue consumiendo mucha riqueza terrenal en ceremonias mortuorias y ritos funerarios. Ok. Entonces, esto de la comida, ¿no? Habíamos visto que ese ritual de bendecir la mesa antes de comer data de esa época, ¿no? Porque pensaban que los fantasmas también disfrutaban del olor de la comida, ¿no? Entonces había que un poco hacer una oración para ahuyentar a los fantasmas y poder comer tranquilo. Se creía también que las armas y objetos personales de los muertos tenían fantasma, ¿no? Y que seguramente el fallecido iba a extrañar su arma, su espada o su qué sé yo, y entonces se la rompían para que se liberara el alma de esa arma que ya estaba rota, ¿no? Y que pudiera, de esa forma, pudiera utilizarla el fantasma en el mundo de los fantasmas, en el mundo de los muertos, ¿no? Entonces se rompía o se enterraba algo o se quemaba algo para que pudiera llegar al fantasma, ¿no? Y así se perdieron muchas cosas valiosas, ¿no? Muchos bienes que pudieron haberse conservado, que pudieron haberse pues vendido, enajenado de alguna forma para tener beneficios, ¿no? Y entonces la civilización avanzó, nos dicen, cuando empezaron a heredarse los bienes, las cosas valiosas que una persona rica dejaba, ¿no? Y esto motivó que los iroqueses llegaran a ser hombres, los hombres rojos más poderosos del norte de Norteamérica, ¿no? Y por último nos dicen que actualmente no se teme tanto a los fantasmas en teoría, pero sigue habiendo mucho derroche en las pompas fúnebres, ¿no? Se sigue gastando mucho dinero en los. Imagínense ahora que ha fallecido el escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Debe ser un entierro más o menos costoso. Y nada que ver si muere un dignatario o un ex jefe de Estado, ¿no? Los funerales son pues de varios días, ¿no? Sí, Marlene. Pues ya que tenemos a José Luis y a Octavio, nos podrían comentar de pronto acerca del Día de los Muertos que hacen la celebración el 1 de noviembre en México, que es pues muy conocida, pero no conozco a fondo la celebración. Bueno, el 1 de noviembre se festeja a los niños. El 2 de noviembre es el que los difuntos, o sea, la, adultos y todos los que fallecieron, no importando la edad, pero el 1 de noviembre se festeja a los menores de edad.
Y en sí, cuando por lo regular se va pues en, pues en todo lo que hacemos, el ritual de ir a las tumbas para llevarles comidas, para llevarles sus bebidas, para llevarles sus cigarros, es el 2 de noviembre que tenemos esa tradición de acompañar a a nuestros muertos. Ujú. No sé si quiere agregar algo este Octavio. ¿Ese es el día de las calaveras, que se ponen máscaras de calaveras? ¿O? Es- sí, hermanito, es ese día. Pues más que nada es un sincronismo entre la cultura prehispánica y ya con la llegada de los españoles. Y se ha fundido en esa tradición, como decía el hermanito Flores. Ujú. Este, son 2 días que se le dedican a los muertos. Un día es para los niños y otro día es para los adultos. Se pone una ofrenda con las imágenes de ellos, con todo lo que a ellos les gusta o les gusta para alimentarse. Se supone que llegan en la noche y de alguna manera toman los alimentos, y si quieres acompañarlos, pues sabe uno que es pues una representación, ¿no? Los acompañas, supuestamente están ahí contigo y toman sus alimentos, a lo mejor se llevan un cigarro espiritual, ¿no? No sé, como decía usted ahorita, la espada, ¿no? Se rompe y se sale el espíritu de la espada. Pues imaginémonos que eso pasa con los cigarros, con la cerveza, con la bebida que les pongan. Y un día van los niños y otro día van los adultos. Pero lo puedes hacer en casa y lo puedes hacer en las tumbas. Pero ¿cómo le diré? Es tan vistoso porque hay personas que lo hacen de una manera más grande porque ponen flores, ponen adornos, ponen unos caminitos para su llegada, ponen música, van toda la familia, los abuelos, los nietos. O sea, como tradición es muy bonito, ¿no? Porque es es un momento de recordar a tus antepasados y aparte une a las familias, ¿no? Porque estás esperando la llegada de ese ser que ya se fue. Y es, Probablemente sea algo que no es verdad, pero hay gente que lo vive y la verdad uno disfruta en verlos. y es día Gracias. de asueto, ese día no se trabaja y también se ponen las fotografías de todos los difuntos, de todos los que ya han fallecido. Mm. Esa es la mayoría de todo el ritual que se hace el 1 y el 2 de noviembre. Entonces José son Luis, 2 días festivos a los muertos. No, nada más el 2. Ah, solamente el 2. Sí, y que caiga entre Ah, semana. Mm. ya. José Gracias. Luis, ¿y las fotografías dónde se ponen? En el Se, altar, junto a ah, las veladoras, se junto a hace las flores. claro, se hace un altar con veladoras y flores. Mirá vos, Sí, ajá. gracias. Gracias, gracias, gracias. Ujú. Claro, mucho ritual, mucho paganismo, ¿no? Así es. Eh, sí, acá, por ejemplo, expongo brevemente lo de Argentina. No, solamente se celebra el Día de los Muertos el 2 de noviembre con una misa y adiós. O sea, se murió, se murió. Así de claro, disculpen lo gracioso que, que me resulta esto de gracioso e interesante, esto que se hacen en otros países de ovacionar, de cantarle, no, acá solamente un rezo que se hace en la iglesia y adiós. Y nada del mediodía, no, la misa común de las 18 a las 19, ahí suenan más las campanas y vos te recordás que es el Día de los Muertos, y si vas a la misa, Ujú. le obsequias una misa vos al difunto, pagándola, por supuesto, para que te lo nombren y el que no tiene dinero para pagar la misa, que son caras, bueno, lo recuerda en su pensamiento, en su corazón, en su mente y ya está. ¿Viste? Y como decimos a veces, bueno, me abro un vino y me lo tomo en su honor. Ajá. Acá se usa mucho eso con la comida que el Buen vino. difunto le gustaba, ¿no?
Ujú. Sí, Bueno, pero aquí lo puede, hermanito, aquí lo puede agregar eso, porque muchas familias también, dan la misa, pero es todo ¿cómo le diré? Es un seguimiento de dos noches, ¿no? La noche de los adultos y la noche de los niños. Pero aquí hay algo también interesante que quiero destacar. Este tipo de ceremonia o de fiesta popular la fomenta el Estado de alguna manera. Los medios de comunicación, ahora los youtubers, si ustedes ven los youtubers cada vez que hay Día de Muertos de México, vienen y todo. ¿Por qué? Porque es también darle una especie de identidad, ¿no? Al país o Claro, a la cultura de México. Pero a la no todos, cultura. también, no todos los mexicanos en su totalidad, hay que ser conscientes que no todos los mexicanos lo hacen, la mayoría. Pero usted sabe que las mayorías de alguna manera dan identidad a un pueblo, ¿no? A la idiosincrasia de Sí, un pueblo. señor. Sí, Y es lo que señor. pasa. Sí, gracias. No, gracias a todos. gracias a ti, Octavio. Sí, yo creo que en México hay mucha tradición muy antigua, ¿no? De la población que había ahí antes de la llegada de los españoles. Y con la llegada de los españoles se han fusionado cosas de la religión católica con eso. Y entonces se han creado esos ritos, esas ceremonias que son muy pintorescas, a mí me parece lindo, ¿no? Y recordar de esa forma a los seres queridos que han partido, ¿no? Más bien en Argentina parece no tiene mucho, ¿no? En Perú pasa eso en Lima. En Lima también se hace la misa del 1 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, ¿no? Y punto. Pero en los pueblos de la sierra, acá está mi gordito tomando su biberón. Disculpe. Abrió la puerta y entró. Abrió y entró, mi gordo lindo. Ya. Amiga, que el En los 1 de noviembre es el Día de los Santos de todos los santos, dicen, ¿no? y el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. ¿Así es? Ah, Sí, Bueno, sí. entonces ¿Dónde es eso, Anita? pasado acá en Lima, al menos Perú. acá siempre, sí, Perú. acá en Perú. El 31, Pero oye, en las provincias hay cosas parecidas a lo de el que 31 de cuenta octubre, Tete, de México. el 31 de ¿Ah? octubre también se celebra el Día de los Muertos, entonces. El 31 Claro. No, ese es acá el Día de las Brujas. es el Día de las Brujas, acá el Pero, Halloween pero y que, en Perú el Día de la Canción Criolla. ¿Sí? Sí. ¿Ah? no, pero Claro. por los Bueno, me hiciste acordar que nosotros Sí. tenemos el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Eso me hiciste acordar. Eso también. Ahí se ve lo que se hacen. Se sacan las imágenes de todos los santos a la calle, a dar vueltas con el cura, con los siervos. Es de procesión. Es una procesión de alrededor de 10 cuadras alrededor de la iglesia donde el santo habita, y es todo lo más que se hace. Siempre al atardecer, ¿eh? O sea, siempre al atardecer, nunca a la mañana, y son días laborables, ningún día que... Ah, ya. no, acá se trabaja, por favor, el Día de los Santos y el Día de los Muertos. Ah, No se respeta mucho. pero eso es que sucede en México porque son muy fuertes las tradiciones que ellos tienen. Claro. Sí, Muy sí, bien. sí, 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 sí. Entonces pasamos a la siguiente sección. A ver, acá está, ¿no? Sí. El culto a los antepasados. Y, a ver, Le tocaría a Anita, creo. Ani, te toca leer. A ver. 3, que era el culto a los antepasados, ¿no? Sí. El creciente culto a los fantasmas hizo inevitable la veneración a los antepasados, que se convirtió en el vínculo de unión entre los fantasmas comunes y los espíritus más altos, los dioses en proceso de evolución. Los primeros dioses fueron simplemente humanos difuntos glorificados. Sigue, sí. En origen, la veneración a los antepasados fue más un miedo que una veneración, pero estas creencias contribuyeron claramente a difundir el miedo y la veneración a los fantasmas. Los adeptos de los primeros cultos a los fantasmas antepasados temían incluso bostezar, no fuera a ser que un fantasma maligno aprovechara para introducirse en su cuerpo en ese momento.
La costumbre de adoptar niños era la forma de asegurar que después de la muerte del adoptador, alguien hiciera las ofrendas necesarias para la paz y el progreso de su alma. El salvaje vivía atemorizado por los fantasmas de sus semejantes y pasaba su tiempo libre proyectando un tránsito seguro para su propio fantasma tras la muerte. Sí, y creo que hay dos parrafitos más. Ahora vamos a comentar estos tres primeros cortitos sobre el culto a los antepasados, ¿no? Esta veneración fue el puente entre los fantasmas comunes y los espíritus más altos, nos dicen, ¿no? Los primeros dioses fueron los humanos difuntos glorificados. En un principio se temía a los fantasmas de los antepasados como a cualquier otro fantasma. Tenían miedo hasta de bostezar. Y si alguien no tenía hijos, los adoptaba para que hubiera alguien que los ayudara en el progreso de sus almas después de fallecer. ¿Mm? Los hijos hacían ofrendas por sus padres difuntos. Creo que esto está a continuación. Lo de la adopción de hijos. Lo acabas de leer, ¿verdad? Sí, entonces los hijos hacían ofrendas por sus padres difuntos. ¿Mm? Eh, a ver, seguimos estos dos últimos párrafos. Si quieres, Annie o Rita, ¿nos puedes leer si estás ahí? Bueno, hola, buenas noches a todos, que no los he saludado. Gracias, qué bueno que has podido volverte a conectar. Estos dos últimos Eh, párrafos y comentamos todo junto. Dale. La mayoría de las tribus instituyeron una fiesta de las ánimas al menos una vez al año. Los romanos tenían 12 fiestas de fantasmas al año con su correspondiente ceremonial. La mitad de los días del año estaban dedicados a algún tipo de ceremonia relacionada con estos antiguos cultos. Un emperador romano intentó reformar estas prácticas reduciendo el número de días de fiesta a 135 al año. El culto a los fantasmas fue evolucionando sin cesar a medida que el hombre imaginaba que los fantasmas pasaban de una fase de existencia incompleta a otra más elevada y progresó finalmente hasta la adoración a los espíritus e incluso a los dioses. Pero con independencia de sus diversas creencias posteriores en espíritus más avanzados, todas las tribus y razas creyeron alguna vez en los fantasmas. Bien, qué interesante. Miren, eso explica un poco las tradiciones que hay en México, ¿no? Porque casi todos los pueblos y tribus establecieron un Día de los Muertos o fiesta de las ánimas, ¿no? Al menos una vez al año, al menos, o sea que habían a veces más días. Nos cuentan que los romanos eran de los que más días del año dedicaban a los muertos, ¿no? Y que un emperador intentó reducirlos y los redujo a 135. Increíble la cantidad de días que tendrían. Después nos dicen que el culto a los fantasmas evolucionó al de los antepasados y de ahí al de los espíritus de una existencia superior, o sea, espíritus de un plano mortal, ¿no? Y de ahí a los dioses, de un plano supramortal a los dioses. Y que todas las tribus y razas creyeron alguna vez en los fantasmas. Sí, Octavio. ¿Qué más? Es que en el caso de algunos países como México, Perú y los que usted mencionó, pues es que nosotros teníamos, se puede decir que tenemos antepasados como los aztecas, los mayas, los incas, todos ellos tenían esa costumbre, ¿no? Y se mezcló con la religión católica de los españoles y pues se sigue conservando. Por ahí no me acuerdo a quién escuché, decían que como querían obligar a los indígenas a que dejaran de creer en sus deidades católica, sí. y querían que creyéramos nada más en lo católico o en lo cristiano, pues no se pudo. Entonces los católicos, digo, los franciscanos o los que estaban a cargo de eso, pues no pudieron evitarlo, entonces prefirieron que se mezclara todo eso, ¿no? Y por eso es que
nosotros tenemos esa costumbre. Y ahorita me acordé algo de, usted lo ha de conocer, hermanito Mario, a Facundo Cabral. Dice que Claro. los argentinos bajaron de los barcos y los demás, pues aquí nos quedamos con nuestras tradiciones de los indios, ¿no? Hablando de los antepasados. Por eso que a lo mejor en Argentina no se fomenta eso, porque como yo entiendo que los argentinos vienen de Europa, pues no tenían esas tradiciones, ¿no? Porque ellos bajaban de los barcos y los demás, pues venimos de los que nos quedamos aquí o de los que estaban aquí. Gracias. Se mezcló los españoles. También los gringos también, pues que vienen de Europa, ¿no? De Holanda, de Italia, de Inglaterra, todos no tenían esas tradiciones. Más sin embargo, fíjese que está pasando algo muy curioso en México. Ya la tradición, le digo porque yo confecciono ropa de vestir, y se está haciendo más importante para la juventud el Día de Muertos que el día de Navidad o Año Nuevo. Los jóvenes invierten más aquí en México en trajes para festejar Halloween, ¿sí? Le meten mucho dinero a los jóvenes, y para ellos, a mi forma de ser, como veo yo ahora la situación, la realidad, es que para los jóvenes ahora es más importante el Día de Muertos que Navidad o el Año Nuevo. ¿Sí? Y lo está absorbiendo la cultura de aquí. Entonces usted cuando ve los festejos del Día de Muertos, también está implícito también todo lo que es de Halloween, de que viene de la costumbre de Estados Unidos. Ya se hizo una mezcla, pero para los jóvenes es muy importante esto del Halloween. Ya no dicen Día de Muertos, ellos dicen Halloween, aunque nosotros todavía nos quedamos con la idea del Día de Muertos. Sí. Todo cambia, va cambiando con el tiempo. Así es, que interesante. Muy bien. A ver, pasamos a la sección 4. Los fantasmas buenos y malos. Le tocaría a Mayra. Léete esos 3 primeros párrafos, por favor. El miedo a los fantasmas fue la fuente de todas las religiones del mundo. Muchas tribus se aferraron durante largo tiempo a la vieja creencia en una sola clase de fantasmas. Enseñaban que el hombre tenía buena suerte cuando el fantasma estaba contento y mala suerte cuando se enfadaba. A medida que se fue extendiendo el culto del miedo a los fantasmas, se produjo el reconocimiento de tipos más altos de espíritus, espíritus que no eran claramente identificables con ningún individuo humano. Eran fantasmas graduados o glorificados que habían progresado más allá del dominio de la tierra de los fantasmas, hasta los ámbitos más altos de la tierra de los espíritus. La noción de la existencia de 2 tipos de fantasmas, espíritus, progresó de forma lenta pero segura en todo el mundo. Este nuevo espiritualismo dual no tuvo que difundirse, de tribu en tribu. Surgió de forma independiente en todas partes. A la hora de influir sobre la mente evolutiva en proceso de expansión, el poder de una idea no reside en su realidad ni en su racionalidad, sino más bien en su intensidad y en la rapidez y facilidad de su aplicación universal. Bien, esto lo voy a resaltar porque es muy interesante este párrafo, esta última oración, digamos, ¿no? Bien, muchas tribus pensaron que los fantasmas eran de una sola clase, que cuando estaban de buen humor, las personas tenían buena suerte, el fantasma les traía bienestar. Y cuando tenían mala suerte era todo lo contrario, es que el fantasma estaba disgustado, ¿no? Con el tiempo se empezó a pensar que habían fantasmas glorificados, es decir, que habían progresado más allá del mundo de los muertos a un mundo de espíritus superiores, ¿no? Y esos fantasmas siempre eran buenos, ¿no? Los que habían trascendido el primer mundo de muertos. Es así como lentamente se extendió esta noción en todo el mundo simultáneamente, sin que se difundiera, sin que fuera transmitido directamente de tribu en tribu, ¿no?
Y a continuación nos revelan algo muy interesante, que es para mí la explicación de esa ley que se llama la ley del centésimo mono, ¿no? ¿Habrá alguno de ustedes oído hablar de ella? La ley del centésimo mono. Bueno, el revelador nos dice así textualmente: a la hora de influir sobre la mente evolutiva en proceso de expansión, el poder de una idea no reside en su realidad ni en su razonabilidad, sino más bien en su intensidad y en la rapidez y facilidad de su aplicación universal. ¿Qué, ¿Cómo interpreto yo esto, no? Todos los que trabajamos en la difusión del libro de Urantia, esperamos que pronto, o no, algún día, se complete el centésimo mono. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando se complete el centésimo mono, ya todo el mundo se va a convencer de la veracidad del mundo del libro de Urantia, ¿no? Y, y de esa forma, pues se rescate el mensaje de Jesús, ¿no? Sobre la paternidad de Dios y la fraternidad entre todos los seres humanos, ¿no? Luego de dar este paso, la mente humana, dice, desarrolló el concepto de espíritus buenos y malos. Los malos eran los que no evolucionaban a niveles espirituales más altos y desgraciadamente esos son los más activos y abundantes que existen actualmente, ¿no? Pero eso lo vamos a leer más adelante. Entonces, esto que dice que a la hora de influir en la mente evolutiva, en proceso de expansión, el poder de una idea no reside tanto en su realidad ni en su razonabilidad, sino en su intensidad y en la rapidez y facilidad de su aplicación universal. O sea, esto es para mí la explicación de cómo cuando hay una idea que toma un grado de intensidad, esa idea se universaliza, ¿ok? Y eso es lo que deseamos que pase con la revelación. Bien, seguimos. Le toca a Marlene. Más adelante, la imaginación humana desarrolló el concepto de agentes sobrenaturales buenos y malos. Algunos fantasmas no evolucionaban nunca hasta llegar al nivel de espíritus buenos. El primer espiritualismo del miedo a los fantasmas fue evolucionando gradualmente hacia un espiritualismo dual, hacia un nuevo concepto del control invisible de los asuntos terrenales. Por fin el hombre se formó la idea de que la buena y la mala suerte tenían sus controladores respectivos, pero se pensaba que el que traía mala suerte era el más activo y numeroso de estos dos grupos. Sí, eso es lo que me adelanté a decirles, ¿no? Que luego que dio ese paso a la mente humana, se desarrolló ese concepto de espíritus buenos y malos. Los, los malos eran los que se quedaban, no evolucionaban a ese nivel superior. Y desgraciadamente son los más abundantes y los más activos, ¿no? Bien. Ahora sí, léete el siguiente párrafo. Cuando finalmente maduró la doctrina de los espíritus buenos y malos, se convirtió en la más difundida y persistente de todas las creencias religiosas. Este dualismo supuso un gran avance filosófico religioso, porque permitía al hombre explicarse tanto la buena como la mala suerte y creer al mismo tiempo en seres supramortales de comportamiento más o menos coherente. Se podía esperar que los espíritus fueran o buenos o malos. Se dejó de pensar que fueran totalmente caprichosos como los primeros fantasmas del monoespiritualismo de las religiones más primitivas. El hombre podía por fin concebir fuerzas supramortales que se comportaban de forma coherente, y este fue uno de los descubrimientos sobre la verdad más importantes de la historia de la evolución de la religión y de la expansión de la filosofía humana. A ver, ahí nomás porque el siguiente párrafo implica haber comprendido este. Dice, ese concepto dualista de los espíritus fue un gran avance filosófico religioso. Dice, porque le dio una explicación al azar,
a la buena suerte y a la mala suerte, así como a la creencia en un mundo supramortal de comportamiento más o menos coherente. Se empezó a pensar en fuerzas sobrenaturales que determinaban nuestra buena y mala fortuna. Y esto se considera uno de los descubrimientos de la verdad más importantes en la historia de la religión y la filosofía. Interesante, ¿no? Ahora sí, los dos últimos párrafos se los damos a José Luis. La religión evolutiva ha pagado, sin embargo, un precio terrible por el concepto del espiritualismo dual. La primera filosofía del hombre solo fue capaz de conciliar la acción coherente de los espíritus sobre las vicisitudes de la fortuna temporal, presuponiendo dos tipos de espíritus, los buenos y los malos. Y aunque esta creencia permitió al hombre conciliar las variables del azar con un concepto de fuerzas supramortales inmutables, a partir de esta doctrina ha sido siempre difícil para las personas religiosas concebir la unidad cósmica. Por regla general, los dioses de la religión evolutiva han sido opuestos a las fuerzas de las tinieblas. La tragedia de todo esto reside en el hecho de que, cuando estas ideas estaban arraigando en la mente primitiva del hombre, no había realmente espíritus malos o discordantes en el mundo. Es lamentable, esa lamentable situación no se produjo hasta después de la rebelión de Caligastia y solo duró hasta Pentecostés. El concepto del bien y del mal como coordenadas cósmicas está muy vivo en la filosofía humana, incluso en el siglo XX. La mayoría de las religiones del mundo siguen llevando esta marca cultural de nacimiento que data de los remotos días en que surgieron los cultos de los fantasmas. Miren ustedes, estos dos últimos párrafos son importantísimos, ¿no? Comienzan diciendo que el espiritualismo dual, o sea, creer en espíritus buenos y en espíritus malos, ha sido un gran avance, pero ha arraigado tanto que impide concebir ahora la unidad cósmica. Es decir, que el bien y el mal no son fuerzas opuestas equivalentes, ¿no? Y que si existe el mal es por la imperfección de nuestra realidad y el mal, una vez, recuerdan ustedes, hablamos del bien y el mal, ¿no? Eh, Existe el mal potencial y el mal actual en esta realidad imperfecta que vivimos en los universos del tiempo y el espacio, ¿no? Eh, por esa razón, el mal es algo que hace el ser humano por ser imperfecto, ¿no? Y esa obra humana imperfecta es efímera, no dura, no tiene esencia. Es el error que conduce a la muerte. Es el cese de la existencia de una personalidad que la elige por libre albedrío, ¿no? Recuerdan cuando hablamos de esto hace unos meses, ¿no? Sabemos que hay un solo Dios y que Dios es amor, que el bien y la perfección están en la naturaleza de Dios y que el mal no tiene naturaleza. Hasta ahora es difícil para las personas religiosas concebir la unidad cósmica, ¿no? O sea, los dioses de la religión han sido, dice, opuestas a las fuerzas de las tinieblas, como si las fuerzas de las tinieblas y el amor de Dios fueran equivalentes en poder, ¿no? No es así. Y este último párrafo es muy significativo porque nos dice que lo triste de esto es que los espíritus malignos recién aparecieron después de la rebelión planetaria, o sea, después de la rebelión de Caligastia, que cuando se plegó a la de Lucifer, ¿no? Y solo estuvieron activos hasta el día de Pentecostés, ¿no? Ese día todos los espíritus rebeldes que podían influir sobre las mentes, que podían inclusive actuar físicamente sobre nuestra realidad, o sea, seres intermedios rebeldes, ¿no? Fueron encarcelados. ¿Ok? Por lo tanto, el mal actual es causado por las personas vivas, ¿no? Y no por espíritus.
Pero la mayoría de las religiones del mundo siguen pensando en un mundo espiritual dual, siguen llevando esa marca cultural de nacimiento, nos dice el revelador, de los remotos días en que surgieron los cultos a los fantasmas. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, no existe esa dualidad de espíritus buenos y malos. En realidad los espíritus son buenos y las cosas van mal por obra humana, ¿no? Porque el hombre puede, ante la posibilidad de un mal potencial, puede elegir hacer ese mal potencial por libre albedrío, ¿no? Y causar daño. Bueno, al final prevalece el bien, pero como dicen, el daño está hecho, ¿no? Y eso es la realidad que nos toca vivir, camino a la perfección. Queridos amigos, vamos a dejar el documento hasta aquí. Por múltiples razones no lo vamos a poder terminar hoy. Son 7 secciones y que esperamos completar el próximo miércoles. Sí, hay una pregunta ahí de Samsung SM. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, hola, Sani. ¿Qué tal? No, nada más una pregunta un poco sencilla, no sé si tiene que ver porque entré tarde, pero quisiera saber, según la cosmogonía de Urantia, ¿se cree en la reencarnación, que el espíritu se reencarna Ujú. Bueno, a ver, o no? brevemente. El libro de Urantia no avala la idea de la encarnación tal como todos imaginan, ¿no? Que volvemos a nacer en este mundo, ¿no? Eh, ya sea Ajá. con otro sexo o inclusive como animales o bueno. La idea de la reencarnación existe de otra forma en el libro de Urantia, o sea, uno tiene más vidas por delante. De hecho, cambia eh, su, su, su cuerpo, cambia su naturaleza, se va haciendo primero morontial, después espiritual, en diversos grados, en diversos niveles de espiritualidad. ¿No? Y se viven muchas vidas. Se vive solo en nuestro universo local, creo que son 540 mundos que tenemos que pasar antes de salir del universo local para pasar al sector menor y de ahí al sector mayor y de ahí al superuniverso. Imagínense. Y una vez que salgamos del superuniverso, vamos a ir a los mundos perfectos de Abona, ¿no? Que son 7 circuitos y ahí hay 1.000 millones de mundos por los cuales tenemos que pasar uno por uno. ¿Se imaginan qué largo es el camino hacia el paraíso, no? Después de completar esos 1.000 millones de mundos de Abona, recién podemos ser transportados por un supernafín a las puertas del paraíso, ¿no? Entonces vamos a vivir muchas vidas, pero no en este mundo. Y el paraíso, En este mundo solo una. Basta con una. y el paraíso, Sí. aquí es solamente una, no se reencarna en otra. Y el paraíso es Jerusalén. Es, digamos, nuestro primer cielo, ¿no? Jerusalén es la capital del sistema de Satania, que viene a ser el grupo de 1.000 mundos, es una división administrativa del universo local. El universo local se divide en 100 constelaciones. Cada constelación tiene 100 sistemas, ¿ok? Y cada sistema tiene hasta 1.000 mundos habitables. No todos los mundos de los sistemas del universo de Nevadón están habitados completamente, ¿no? Algunos sistemas tienen más mundos habitados, otros menos. En nuestro sistema, que se llama Satania, cuya capital es Jerusalén, ¿no? Hay 619 mundos habitados, de 1.000 que van a ser, ¿ok? Y Urantia es el planeta 600, ¿ok? Ahora bien, Jerusalén es un gran astro arquitectónico, es un planeta construido específicamente para ese fin, de ser una sede administrativa, ¿no? Está rodeado por 7 satélites que se llaman los mundos de cultura de transición. Y cada uno de estos satélites tiene a su vez 7 subsatélites que se llaman los mundos
en el primer satélite grande, ¿no? Que es más o menos 10 veces el tamaño de la Tierra, ¿no? Hay unos subsatélites de más o menos el tamaño de la Tierra que se llaman los mundos de estancia o los mundos mansión. Ahí es donde vamos a ir después de la muerte, a vivir en el primer mundo mansión. De ahí pasaremos al segundo mundo mansión hasta completar los 7. Después de vivir en los 7 mundos mansión, vamos a tener el derecho a ser ciudadanos de la capital del sistema, o sea, ser ciudadanos de Jerusalén. ¿Mm? Y en Jerusalén, ¿Y en bueno, dónde ahora vamos a está vivir. Jesús? ¿Jesús está en Jerusalén Jesús o no? está en la capital del universo local que se llama Salvington. Jerusalén es solo la capital de un sistema local. Y ya saben que es un sistema local de los otros 99 que forman la constelación. ¿Ok? Nuestro sistema local que se llama Satania pertenece a la constelación de Nor-Latiadec, que reúne 100 sistemas como Satania. ¿Ok? A su vez, Nor-Latiadec es una de las 100 constelaciones del universo local de Nevadón, cuya capital es Salvington. En Salvington está Jesús. Él vive y reina en Salvington. ¿Ok? Y entonces, en todos esos, bueno, en Jerusalén, perdón, iremos con un cuerpo, digamos, etérico. Un cuerpo que se llama morontial, que no es el cuerpo que dejamos aquí, es parecido, pero más joven, lleno de vida y de más sentidos, de más capacidades físicas. Es un cuerpo semimaterial, no es un cuerpo espiritual todavía. Es un cuerpo intermedio entre la materia pura que somos ahora, mortales, a una materia inmortal, que es la materia morontial, que también tiene un cuerpo. Los espíritus también tienen un cuerpo, ¿eh? Pero nosotros vamos a seguir siendo morontiales mientras estemos en el universo local. Cuando salgamos del universo local hacia la constelación, ahí vamos a pasar ya como espíritus de primer nivel. Y son 7 niveles espirituales. Al llegar al paraíso vamos a estar en el 6º nivel espiritual. Ni siquiera en el paraíso llegamos a ser espíritus puros del 7º nivel. ¿Y cómo llegar directo al paraíso? Bueno, podríamos ir directo de visita, pero no digamos, a experimentar una vida ahí. Si nos dan permiso o si lo solicitamos y ven que es necesario o es bueno para nuestro ascenso espiritual o para nuestro perfeccionamiento, probablemente nos lleven a ver. Pero es una realidad tan distinta a la realidad espacio-tiempo donde están los universos, que es muy poco probable que podamos percibir o ver algo, porque tenemos que estar preparados para poder ver eso. No sé si me dejo entender. O sea, a medida que vamos nosotros espiritualizándonos, vamos teniendo más percepción de la realidad, de otras realidades que ahora no podemos ver. Así como ahora necesitamos de instrumentos para poder captar las ondas de radio o de televisión, ¿no? Que no las vemos, y así poder transmitir imágenes o poder transmitir sonidos, ¿no? Necesitamos instrumentos. Cuando estemos en los mundos de estancia, probablemente ya no necesitemos eso. Nos podremos comunicar, ¿no? Con nuestra propia mente, telepáticamente entre nosotros, porque tendremos 48 sentidos. Ahora tenemos 6. Algunos dicen 12, ¿no? Tenemos hasta 12 sentidos, pero allá vamos a tener 48, ¿no? Así que se imaginan todas las capacidades y todas las posibilidades de percepción y de contacto con la realidad que tendremos como seres morontiales, ¿no? Aparte que en esos mundos morontiales ya no es como acá que hay 100 elementos que, digamos, forman todos los compuestos químicos y toda la materia existente. Allá vamos a tener 10 veces más elementos. Se imaginan todos los compuestos que habrán ahí en ese mundo morontial, ¿no? Es algo fascinante, es como estar en un paraíso, ¿no? Es, digamos, una idea
aproximada de lo que es el paraíso, que es infinitamente superior a eso. ¿Mm? Ah, qué interesante, gracias. Ok, un día vamos a hablar sobre la carrera de ascensión. Entonces, Dios tiene mucha imaginación. No hace que las experiencias se repitan 2 veces. Tenemos mucho por experimentar en muchos mundos. Todo eso que uno ve en un cielo estrellado, allá vamos a ir. Ya no con este cuerpo físico, pero vamos a estar nosotros, tal como percibimos las cosas con nuestra misma mente y nuestra misma personalidad, que es única en todo el universo, que nos da el Padre a cada uno, ¿no? Esa personalidad, tal como nosotros somos, vamos a estar ahí, pero en otro estado físico. ¿Ok? Ok. Bien. Con menos defectos, ¿no? Por supuesto, cada vez menos. Claro. Muy bien. Ok. Queridos amigos, los amo mucho. Estén bien. Les deseo un lindo fin de semana y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Adiós. Dios les Muchas bendiga a bendiciones para todos. todos. Bye. Ya.